Buenos días. El tema que nos ocupa lo va a facilitar, nos lo va a instruir un profesor. Se denomina el tema "No estamos solos". Voy a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy, como digo, un profesor muy instruido, se llama Dr. Samuel Gil Soldevilla. Es muy joven, como podéis apreciar, nacido en La Rioja, al que fascina Jesús como personaje histórico y como salvador de la humanidad. Es profesor universitario, doctor internacional en comunicación y licenciado en publicidad y relaciones públicas. Bienvenido, Samuel, deseando escucharte, así que tomas el control de la sala. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos, a todas. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, permitidme saludar a todos los que nos están siguiendo también desde las redes. Algunos de vosotros os veo. Tengo ahí la cámara, así que os saludo. Bienvenidos. Voy a compartir la pantalla. Espero que podáis verla, los que estáis aquí y los que estáis desde vuestra casa. Vamos a ver si la técnica nos acompaña. Y sí, lo estáis viendo todos desde aquí y espero que los que estáis en casa también lo veáis. Muchas gracias por esta invitación de poder compartir un ratito juntos hablando de un tema apasionante, cuyo título, pues bueno, cuando me lo propusisteis, me vinieron muchas imágenes a mi cabeza acerca de esta idea de no estamos solos. No sé, cuando vosotros escucháis esta expresión, no estamos solos, ¿qué es lo que viene hasta vuestra mente? Ahí no sé si hay alguien conectado con el micrófono abierto. Hay que pedirles que lo puedan cerrar. ¿Sí? No sé cuál es la imagen, la idea, los conceptos que visualizáis, ¿sí? Cuando escucháis esto. Yo pensaba en algunos, no estamos solos. Y yo pensaba en esto, imágenes que la sociedad, la narrativa de la sociedad, en muchos casos nos impone, ¿no? Yo imaginaba a este personaje, Ete, toda esta historia acerca de los ovnis, de todo lo que nos rodea. Fijaos que hasta hay grupos de estudio de la NASA para conocer mejor este fenómeno. Se invierte dinero en pensar acerca de por qué todavía no nos han visitado los extraterrestres. Un estudio tiene la respuesta, fijaos, cómo nos venden este asunto. Según un estudio, el Sol no tendría las características deseadas por una supuesta civilización. Curioso, quizás podamos pensar en otras imágenes que nos transmite la sociedad acerca de toda una dimensión espiritual de posesiones, negativa, que verdaderamente da miedo y que de ninguna de las formas nos trae esperanza a nuestro corazón confundido y aturdido como en muchas ocasiones tenemos. Podemos pensar incluso en algo mucho más físico, y es que no estamos solos porque estamos constantemente rodeados y los algoritmos pues saben más de nosotros que nuestra propia madre o nuestro propio padre. Todas estas imágenes, ideas que nos presenta la sociedad, a mí personalmente me llevan a cierto estado de confusión. Me llevan a pensar, y lo comentábamos hace un poquito, ¿no? A decir, bueno, ¿dónde estoy realmente? ¿Qué es lo que pasa a mi alrededor? ¿Es de verdad esto que nos ocurre? ¿Lo que nos acompaña es eso y ya está? Así que lo que me gustaría compartir con los que estáis en casa y con todos vosotros aquí en esta mañana, me gustaría presentaros un camino más excelente, un camino más bello y un camino más real de por qué no estamos solos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Os parece bien, querida audiencia? ¿Sí? ¿Podemos ir adelante con el tema? Los que estáis en casa, no hace falta que levantéis la mano, pero espero que os parezca bien. Vamos a hacer 4 paradas en este camino que nos van a ayudar a ir desarrollando todo lo que tenemos que ver esta mañana, ¿vale? Mirad, la primera de las paradas es que este camino del que me gustaría hablaros en esta mañana está revelado en la Biblia. Y no sé, cuando pensáis en el término Biblia, ¿qué es lo que os viene a la mente?
quizás la idea de un libro viejo, antiguo, que no tiene nada que decirnos. En esta mañana me propongo demostraros que tiene todo que decirnos. Yo cuando me imagino la Biblia, lo que me imagino es que estoy en pleno verano, que tengo mucha sed, hace muchísimo calor, acudo al frigorífico, abro la puerta del frigorífico y me encuentro una sandía bien fresquita, un melón fresquito, un zumo de naranja fresquito de la terreta. Para mí, ese frigorífico abierto en verano es el texto bíblico. Es el texto bíblico, que siempre está disponible ahí en verano para cuando tú lo necesitas acudir y que te dé aquello que tú necesitas experimentar en ese momento, siempre lleno, disponible, esperando ser abierto para darte lo que necesitas. La Biblia viene a ser una especie de biblioteca portátil, formada por 66 libros que sabéis que componen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dividido en esas dos partes. Y nos dice uno de los escritores del texto bíblico que Dios en la historia nos ha hablado a través de sus profetas. Y esos profetas nos han dejado historias, relaciones, situaciones que ellos han vivido y nos las han dejado escritas para que nosotros también podamos conocerlas y podamos experimentarlas. De hecho, la Biblia viene a ser la palabra de Dios en palabras de seres humanos. Dejadme compartir tres versículos con vosotros que están en el texto bíblico y que me parecen fascinantes, que nos ayudan a entender de qué va esto y que creo que son muy cercanos y nos hacen el texto bíblico muy real. El primero de ellos es del apóstol Juan, alguien que estuvo cerquita de Jesús, y dice en 1 de Juan 1, del 1 al 4, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto os anunciamos respecto al verbo de vida. Esta vida se manifestó, está hablando de Jesús. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Os escribimos estas cosas para que nuestra alegría y vuestra alegría sea completa. ¿Os estáis dando cuenta que el testimonio que se nos refleja aquí no es una invención de nadie, sino es algo que los que han vivido al lado de Jesús han visto, han oído y han tocado con sus manos? Un texto más, en este caso del apóstol Pedro. Cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesús con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos ¿con qué? Con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Nosotros mismos oímos esa voz. Lo que nos está diciendo el texto es que ellos han presenciado estas situaciones y de lo que han presenciado, de lo que han vivido, lo ponen por escrito y lo comparten con cada uno de nosotros. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual vosotros hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Podemos pensar en la Biblia como un frigorífico, como os lo he propuesto. Podemos pensar en la Biblia también como una lámpara, que en ese camino de confusión nos ayuda a entender dónde estamos. Y lo más importante y lo que vamos a ver hoy, ¿quién está con nosotros? Hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Dice un texto precioso. Un texto más. El doctor Lucas, al principio de su primera de los evangelios, dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, de hecho, el Evangelio de Lucas es una carta que él escribe a alguien que está interesado en estos temas, como podemos estarlo nosotros, habiendo investigado todo con esmero desde su origen. Hay una investigación detrás de lo que se escribe aquí. No es alguien que, pues me voy a inventar esta historia. No, no, es mucho más profundo que eso. Y es una experiencia que ha vivido y que ha investigado, ha puesto en orden y la comparte con nosotros. He decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Fijaros
qué maravillosos textos que nos ayudan a entender que la historia que se nos cuenta aquí no es una novela, no es una filosofía abstracta, sino que surge de una experiencia real de personas como tú y como yo, que han tenido un encuentro con lo trascendente, que Dios se les ha manifestado. La Biblia ha sido impulsada por Dios para que nos encontremos con Él. Esa inspiración que no trabaja en estos profetas como si fuese un dictado. Dios dice algo y nosotros lo escribimos, ¿no? Esa inspiración que actúa a través de la mente del profeta y el profeta escribe en función a su contexto y sobre todo a su experiencia real, a lo que ha vivido. ¿Sabéis? Además de las evidencias internas de este testimonio que nos acerca el texto bíblico y nos dice que es algo que han visto, que han oído, que han escuchado, que han presenciado. Además de eso, tenemos otro tipo de evidencias externas, históricas, por ejemplo, y podríamos dedicar toda una sesión de conferencias a poder investigar cada uno de estos asuntos. Simplemente hoy vamos a dar pinceladas. Pero no solo hay consistencia interna acerca del texto bíblico y de este camino más excelso que os presento esta mañana, sino que también hay evidencia externa, la confianza que podemos depositar en el texto bíblico, la cantidad de manuscritos que hay cercanos a la fecha de redacción, que es incomparable con el resto de obras que conocemos como Heródoto, Platón, Julio César, que apenas tenemos 10, 12 copias de los manuscritos de cada una de estas grandes obras magistrales de la historia que nadie pone en duda y que están escritas con una separación, esas copias, de más de 1000 años con respecto a esos personajes históricos tan importantes de los que nadie dudamos. Y sin embargo, el del texto bíblico, solo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, tenemos más de 25.000 copias cercanas, con 150, 200 años de separación entre el momento de la escritura y el momento de lo que allí se vivió. Es decir, no tenemos ninguna duda cuando vamos a los manuscritos, cuando analizamos desde el punto de vista histórico lo que se nos cuenta aquí. No tenemos razones para dudar, al contrario, es una evidencia sólida, muy sólida de que lo que encontramos aquí, de que el camino que se nos presenta en el texto bíblico es algo fiable, algo en lo que podemos confiar. Hay testimonios y descripciones, que he puesto aquí esta palabra, que son vergonzosas para los que escriben en el texto bíblico. El testimonio de una mujer no tenía valor en aquel entonces. Y sin embargo, los escritores del texto bíblico dicen que las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Alguien que quiere maquinar esta historia, alguien que quiere construir una historia ficticia, no va a utilizar a las mujeres como testigos presenciales del evento, porque no funciona en su época. ¿Por qué ponen entonces que fueron mujeres? Porque sucedió. Porque es la verdad. Porque es lo que ocurrió. No hay más. Y tenemos cantidad de testimonios de este tipo. Pedro, momentos con Jesús en los que Jesús, permitidme la expresión, le tiene que echar la bronca a Pedro. Momentos en los que los discípulos están viviendo cosas que es vergonzoso si yo escribo eso que estoy haciendo. Y sin embargo está en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque no hay una intención de engañarte. Están describiendo lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han oído, lo que han vivido. Así que son razones para creer que lo que tenemos aquí es de verdad algo que nos puede ayudar en nuestra vida. Tenemos la arqueología con cantidad de detalles e informaciones históricas que vez tras vez, y creo que de esto ya habéis hablado, vez tras vez confirman lo que el texto bíblico nos propone. Hay una unidad, una progresión, una armonía única, de una cosmovisión maravillosa en el texto bíblico, a pesar de que está escrita con cientos de años de separación entre unos escritores y otros, en lugares totalmente diferentes, en personas totalmente diferentes. Y sin embargo podemos ver cómo hay un hilo de oro que recorre toda esta narrativa bíblica que tiene sentido, que es maravilloso. Y después, por supuesto, la capacidad de transformar vidas. Así que tenemos razones internas en el propio texto para creer en él y tenemos razones externas. Podéis invitarme en otra ocasión para hablar cada una de estas razones porque es sólido, pero vamos a avanzar en el tema, que hay muchas cosas que os quiero contar en esta mañana. Mi top 5 de por qué este camino es más excelente que ver a ET o ver esas películas que nos llevan hacia otra realidad de por qué no estamos solos.
El texto bíblico es una fuente de sentido maravillosa. Nos da un pasado, nos da un presente, nos da un futuro. Es una brújula firme de sentido que podemos tener en nuestra vida, que responde a las preguntas universales del ser humano, que nos dice que Dios, a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, está al control y que hay un plan. Es también un despertador de conciencia y cada vez tenemos la conciencia más adormecida. Y por eso me gusta que el texto bíblico para mí sea aquello que nos ayuda a diferenciar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que nos marque unos mínimos éticos, que nos lleve acerca de unos máximos vitales, cómo vivir la vida de forma plena. Es también un desafío personal porque nos saca de nuestra zona de confort. Atender a esto, al texto bíblico, a este camino, es un auténtico desafío. Reescribe las cosas como no las entendíamos antes y nos da una visión completamente diferente del mundo. Nos permite reconocer al otro y esto es fundamental porque es una invitación constante a amar al prójimo. Y en último lugar nos permite experimentar a Jesús. Vamos a hablar de Jesús un poquito más adelante. Estos son mis 5 motivos. Quizás en vuestro caminar podéis encontrar los vuestros. Pero estos 5 motivos me hacen creer profundamente en el texto bíblico. Me hacen abrazarlo, me hacen acogerlo. Primera parada, ese camino que os propongo en esta mañana está descrito en la Biblia. Segunda parada, la Biblia nos cuenta cómo Dios quiere estar cerca de ti. Y ya nos vamos acercando al título de la ponencia de esta mañana. Los hilos de la inspiración urden una tela, dibujan una tela que nos hace ver el constante deseo de Dios de estar cerca nuestro. Y esto es algo que mi objetivo en esta mañana es que los que estáis en casa, los que estáis aquí, podéis tomar aire en esta mañana. Podéis salir de aquí diciendo, Dios de verdad quiere estar cerca mío. Y esa es la presencia que necesito en mi vida, no las otras que hemos visto al comienzo. La Biblia nos cuenta cómo Dios quiere estar cerca de ti. Cerca de ti en el tiempo. De hecho, Dios, y creo que ya lo habéis visto también, en esa semana maravillosa de la creación, Él separó un día especial para poder encontrarnos con Él, que es el día que estamos celebrando hoy, esta conferencia. ¿Sí? Dios quiere estar cerca nuestro en el tiempo. Dios ha preparado un día especial en la semana para encontrarse contigo, para recordarte que no eres una máquina. Un tiempo y aparte, permitiendo decirlo así, usando la expresión de punto y aparte. Es un tiempo y aparte del resto de la semana para que te conectes con Él plenamente, sin interferencias. Él también quiere estar cerca nuestro en la forma de relacionarnos. Y sabéis que todo el universo está regido por leyes, desde los átomos hasta las galaxias. Y Dios también quiere que nuestras relaciones funcionen bien. Por eso, en el texto bíblico, en Éxodo 20, Él pone por escrito con su propio dedo una ley universal y perfecta que nos orienta en nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás. El decálogo, como lo llamamos, los 10 mandamientos, reflejan el carácter de Dios y abarca toda la actividad humana, desde nuestra relación con Dios hasta el orden físico, moral, económico, verbal y mental del ser humano. No se conoce ningún otro resumen de leyes tan breve y a la vez tan completo. Es un ideario básico de vida, tanto en su dimensión espiritual como en su dimensión social. Y más que algo como guardar, esta ley nos enseña a caminar, nos orienta. Así que Dios quiere estar cerca nuestro en el tiempo, nos lo ha demostrado, nos ha dado un tiempo especial para encontrarnos con Él. Él quiere estar cerca nuestro en la forma de relacionarnos y Él quiere estar también cerca nuestro en el espacio. Así tenemos todas las dimensiones completas para no estar solos, ni en el tiempo, ni en la forma de relacionarnos, ni en el espacio. Y permitidme dedicar un poquito de tiempo a detenernos en este espacio. Mirad, en el comienzo, en el Edén, y esto ya lo habéis visto, la relación de Dios con el ser humano era una relación cara a cara. Ellos caminaban juntos por el Edén. De hecho, sabemos que lo primero que
nuestros primeros padres vieron al abrir los ojos, pues fue la cara de su diseñador, que estaba ahí. El texto bíblico utiliza una expresión muy bonita: sopló en su cara aliento de vida. Y lo primero que vieron al despertar, al abrir los ojos, fue eso. Fue ver cara a cara a su creador. Cuando Adán y Eva en el Edén, ellos toman la decisión de, ¿sabes qué, Dios? Aquí me han propuesto algo, en este árbol hay una propuesta de vida diferente, que me van a hacer como tú. Cuando le ceden la soberanía del mundo al enemigo, que llamamos Satanás, lo primero que Dios hace no es tirar la toalla por el ser humano. No es dejarle, me ha salido mal, en esa libertad que Dios nos da, ¿no? Lo primero que hace es acudir a nosotros y decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque Él quiere estar cerca de nosotros. Y esa decisión de rechazarle provoca un abismo entre Dios y nosotros. Pero Dios constantemente lo que quiere hacer es salvar ese abismo y estar cerca nuestro. Por eso, después de ese momento, después de dónde estás y después de esa promesa de que tengo un plan, voy a ir a por ti. Después de eso, la presencia de Dios, que antes estaba en el Edén de forma directa, cara a cara, se traduce con el pueblo de Israel, pueblo escogido en ese momento para ser una luz para las naciones, y les pide que hagan un tabernáculo. Dice en Éxodo capítulo 25, versículo 8, después me harán un santuario para que yo habite con vosotros. Este es el mismo Dios que nos ha creado. ¿Y cuál es su voluntad? Habitar con cada uno de nosotros, hacer su tienda de campaña, poner su morada con nosotros, de forma que estén y estemos juntos. Después de eso viene Jesús en carne y hueso. Dice Juan, que antes le referíamos, apóstol, seguidor de Jesús, cercano, dice, el verbo se hizo carne, el verbo, la palabra, hablando acerca de Dios, el verbo se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros. Literalmente, ese habitar significa poner su tienda de campaña con nosotros. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros en el día de hoy. Habitar con nosotros, que no estemos solos, que en medio de la confusión que podamos tener en nuestra vida, nosotros sepamos que no estamos solos, que su presencia nos acompaña, de forma que de los muros del santuario, del templo, su presencia viene a la carne. De un lugar pasa a un hombre que es Jesús. Avanzamos en la historia y después Jesús nos dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viva en cada uno de vosotros. Dice en 1 Corintios, Pablo, escribiendo en 1 Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo. ¿Qué vemos de nuevo? ¿Que Dios quiere estar cerca del ser humano, sí o no? Y tanto que sí, profundamente, en cada uno de nosotros. Hemos pasado del Edén, hemos pasado del santuario, de los muros, hemos pasado a la carne de Jesús y hemos pasado a que Dios quiere estar cerca nuestro, ¿cómo? En nosotros, habitando en nosotros, haciendo su tienda de campaña en nosotros. Nos queda una última fase, que creo que entraréis después con las siguientes charlas, y es que hablamos acerca del cumplimiento de ese plan, que es la tierra nueva, donde ¿cómo volveremos a ver a Dios? Cara a cara, cara a cara. ¿Qué os quiero expresar con esto? Os quiero expresar con esto que la intención de Dios, la voluntad de Dios, y esto hace que mi corazón, como os decía, respire, se refresque completamente. La voluntad de Dios es constantemente estar cerca nuestro. A pesar de las malas decisiones que tomamos, del rechazo que le damos, Él quiere presentar en todos los momentos de la historia una oportunidad para estar cerca nuestro, a pesar de nosotros. Isaías 57:15 nos recuerda de una forma magistral que Dios habita en un lugar santo y sublime, pero también con el humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Esta sensación de saber que Dios no solo está en un lugar excelso, maravilloso, sino que también habita con nosotros,
es maravilloso y por eso no estamos solos. Tercera parada. Son 4, ¿eh? Ya hemos pasado el Ecuador. La Biblia nos habla de Jesús. Ya habéis visto, ¿eh? Es el punto central de la historia. La Biblia nos habla de Jesús. La máxima de revelación de Dios, más allá de sus profetas, como el texto que hablábamos al principio. Dios, que muchas veces y de varias maneras habla a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esta es la máxima presencia y representación de Dios que podemos encontrar. La máxima demostración de que Dios quiere estar cerca de ti es hacerse semejante a ti. Sufrir lo que tú sufres, alegrarte con lo que te alegras y dar la vida por ti. Y es que este Jesús es totalmente diferente del resto de reyes o líderes que podemos encontrarnos en nuestra sociedad. A ver si os sorprende la siguiente imagen. No os escandalicéis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los que estáis en casa, por favor, no os escandalicéis tampoco con esto. Lo vais a entender enseguida. Jesús es diferente de cualquier otro rey. Fijaros que los reyes, los líderes de hoy en día, se nos presentan de esta forma: poderosos, montados a caballo, jinetes auténticos. Y sin embargo, nuestro Jesús viene montado en un pollino, en un burrito. Así es como entra en Jerusalén en el momento importante de su historia. Aquí tenéis a otro líder, Kim Jong-un, ¿sí? El anterior era Putin. ¿Cómo vienen? De forma grandilocuente, ¿sí? Fijaros que no es casual, ¿eh? Que uno y otro es: aquí estoy yo, aquí te estoy expresando quién soy, el poder que tengo, cómo vengo. Y sin embargo, el camino que os presento en esta mañana es totalmente diferente. Nuestro Jesús, Dios hecho carne, viene de forma radicalmente diferente. Fijaros, aquí tenéis a este otro caballero, ex líder de una de las mayores o la mayor superpotencia mundial. Y aquí lo tenéis, después de sufrir el COVID, cómo vuelve a la Casa Blanca. Este no viene en caballo, este viene en su helicóptero. Fijaros la escenografía, la presentación, cómo viene, cómo saluda, dónde está, qué grandilocuente. Ahí está saludando, ¿sí? Esta es la narrativa que nos ofrecen los medios de comunicación, la historia, y sin embargo, en quien nosotros creemos y en quien os propongo creer, viene de forma radicalmente diferente. Viene en un pollino. Jesús sabe lo que es sentirse solo y ser abandonado por sus amigos. Sabe lo que es ser tentado por el enemigo. Sabe lo que significa ser ignorado, despreciado, insultado y golpeado. Jesús conoce lo que es ser juzgado por su propia familia, lo que supone ser rechazado por los de su propia casa y no ser creído. Jesús sabe lo que es llorar por un amigo. Estoy leyendo todo historias, textos bíblicos que podríamos encontrar. Jesús sabe lo que es llorar por amor a los que le rechazan y gritar de angustia. Jesús sabe. Jesús conoce. No hay ninguna otra religión ni modo de pensar que presente a un Dios así. Él sabe lo que es ser aplastado por la injusticia, ser torturado y morir. Él sabe por lo que estás pasando. Cuando tú le hablas hoy, Él te entiende. Y no hay ninguna otra cosmovisión en el mundo que te presente esto, ni que te presente a este, que es lo que necesitas en tu historia y en tu vida. Mirad, C.S. Lewis, un famoso escritor que seguro que lo conocéis de obras como Las Crónicas de Narnia, por ejemplo. Él pasó de ser ateo a un cristiano convencido. Y él escribe en un libro maravilloso, Mero Cristianismo, dice: lo que ese hombre decía era sencillamente lo más impresionante que jamás haya sido pronunciado,
por ningún ser humano. Una persona convertida. Augusto Curi también, otra persona que pasó del agnosticismo a investigar la personalidad de Cristo, y al ir descubriendo cómo era esa personalidad, él se convierte al cristianismo y escribe: la personalidad de Cristo es imposible de ser construida por la imaginación humana. No podemos inventarnos a un personaje así. La pregunta es, ¿dónde encasillamos a uno que dice que perdona pecados, que es el camino, la verdad y la vida? Estoy citando textos que seguro conocéis. Que es la resurrección, que el que cree en mí vivirá aunque muera, que es la luz del mundo, el pan de vida y un largo etcétera. Si no es el que dice ser, al menos debemos considerarlo como un personaje perturbado, un lunático, no como un maestro moral. ¿Sí? C.S. Lewis, de nuevo, nos hace saltar de nuestro asiento, del sofá en el que estáis en casa, y nos dice, y os dice a cada uno de vosotros en esta mañana: tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. No nos valen esas medias tintas de no, Jesús fue un maestro moral. Bueno, si lees lo que dijo, no lo puedes considerar solo un maestro moral. O era un perturbado, o verdaderamente era quien dice que es. En cierta ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién decís que soy? ¿Quién soy yo? Y esa pregunta os la traigo a vosotros también en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? Hay que responderla, hay que responderla. Puedes responderla y puedes decírsela. Cuarta parada y última parada. Dios quiere una comunicación real contigo, por eso puedes usar la oración. Quizás alguno ha escuchado la palabra oración y es la primera vez que se os propone orar o comunicaros con Dios, pero, ¿sabéis? La revelación no es unidireccional, de Dios hablándonos a través del texto bíblico. No, también quiere que nosotros le hablemos a Él, que esa relación sea real y sea una conversación de dos, no solo de uno. Esta autora maravillosa, Elena de White, escribe y nos dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Yo te invito y te reto a que le cuentes todo a Dios, no a lo que hemos visto antes, no a los ovnis, no a ET, no a toda esa espiritualidad negativa que se nos presenta en los medios de comunicación. No. Te estoy presentando un camino más excelso, más bello y más real en esta mañana, que espero que lo tomes. Cuéntale lo que te alegra, lo que te preocupa. Ábrele todas las habitaciones de tu casa. No se va a asustar por nada. A él le encanta escucharte. Orar es abrirte a Dios, sea cual sea la circunstancia en la que te encuentras, sea gozo, sea sudor, sea llanto, sea alegría, y ponerte en sus manos. La oración funciona como una especie de ascensor. Hemos hablado de la Biblia como una lámpara, como un frigorífico. Permitidme usar esta expresión a la hora de hablar acerca de la oración. Funciona como un ascensor que nos eleva hasta Dios. Nunca vas a tener problemas de cobertura con la oración. No necesitas pagar una tarifa de wifi, absolutamente nada. 24 horas, 7 días a la semana, tarifa gratis ilimitada de oración y de comunicación directa con Dios. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el plan de Dios es que no estés solo. ¿Sabéis? Antes de que llegase la pandemia de la COVID, teníamos otra pandemia conviviendo con nosotros, la pandemia de la soledad. Cada vez con los suicidios más disparados, cada vez con personas que, a pesar de estar conectadas en Internet y vivir en la sociedad de la hiperconexión, las consultas de los psicólogos y psiquiatras se llenaban. ¿Por qué? Por gente que se siente sola. ¿Por qué? Porque dedicamos esfuerzos a hablar y pensar de extraterrestres que no quieren venir a vernos. Dedicamos tiempo a pensar
y a invertir en películas que nos cuentan historias acerca de que no... Y sin embargo ha venido uno que sí que ha querido venir a estar con nosotros y a ser uno con nosotros. Por eso ahora tenemos la oportunidad de no estar solos nunca más, sino de que su presencia nos acompañe, de abrazar esa presencia. La oración nos prepara para experimentar un poder que va más allá de nosotros mismos. La oración me mantiene abierto a la acción de Dios en mi vida. Así que yo te reto a que si estás en duda, si tienes miedo de lo que pasa a tu alrededor, a que se lo expreses a Dios, a que le hables como a un amigo y le cuentes lo que te ocurre. Encuentra un lugar especial en tu casa, un rinconcito, encuentra un momento cada día para poder transmitirle cómo estás y verás que esa relación se va a ir haciendo cada vez mucho más fuerte. Y vas a sentir cada día que no estás solo, que hay un plan para tu vida y que ese plan está aquí reflejado. Dios quiere estar cerca tuyo. Dios ha venido en carne y hueso. Este sí que ha querido venir a visitarnos. Dios está al control. No nos da tiempo para hablar acerca de las maravillosas profecías que encontramos en el texto bíblico, pero vais a tener tiempo en los siguientes temas de poder experimentar algo y otra razón, otra evidencia más de por qué este camino es extenso, es bello y es real. Dios te escucha. Sal de aquí con esa confianza de que Dios quiere escucharte. Quiere oír tus problemas, lo que te preocupa, aquello que te incomoda por la noche, cuéntaselo. Tienes un canal abierto constantemente con Él. Y la idea de que no estás solo tiene que ser algo que nos imprimamos, que nos llevemos como un sello en nuestro corazón. Empezábamos con esta imagen y tiene su sentido. ¿Sabéis? Cuando la Biblia nos define a Dios, y seáis lectores del texto bíblico o no, seguro que conocéis esta expresión, Dios es amor. ¿Sí? Esta es la definición por excelencia que se nos da acerca de Dios. Y es una definición espectacular. ¿Sabéis? En el griego hay muchas palabras para hablar acerca del amor. Y cuando el escritor, Juan en este caso, dice Dios es amor, él utiliza una palabra que es ágape. ¿Vale? ¿Podéis repetirla conmigo, los que estáis en casa y los que estáis aquí? Ágape. Ágape, muy bien. Esta es una palabra muy bonita. Ágape. Tenemos un amor fileo también, que es un amor de amistad, es un amor de, pues, como el que nos podemos tener ahora. Está también el amor eros, que todos sabemos de dónde viene esa palabra, erotismo, ¿sí? Es ese amor pues, que yo y mi esposa nos expresamos mutuamente. Y está el amor ágape, que es esta palabra que hoy habéis aprendido, que es un amor incondicional. Es un amor que no está pensado en sí mismo, sino pensado en el otro. Así que cuando Dios se define de esa forma, Dios es ágape, Dios es amor, está pensando en ese amor, un amor incondicional, un amor que pone al otro por encima de sí mismo. Sabéis que ágape también está en nuestro diccionario de la Real Academia. Cuando hacemos un ágape, y esto es precioso, estamos haciendo una comida fraternal, un momento de comunión íntima en el que estrechamos nuestros lazos. Así que cuando Dios dice que es ágape, justamente eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, comer con cada uno de nosotros. Hay un texto casi al final de la Biblia, en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y ¿qué hará con cada uno de nosotros? Dice, y yo cenaré contigo. Esa es la máxima expresión del amor ágape de Dios, de lo que es Dios. ¿Qué quiere venir? Cenar. A cenar contigo. A estar contigo, a que le cuentes tus problemas en esa cena maravillosa que tienes con Él. Da igual las miserias que le saques, da igual. Porque lo que nos llena el plato es su presencia con cada uno de nosotros. Así que cuando pensemos en Dios, pensemos en esta imagen. Cuando pensemos que estamos solos, pensemos en esta imagen.
en cuál es la propuesta que la Biblia nos presenta. Un Dios que es ágape, un Dios que quiere cenar contigo, que quiere estar presente contigo. Recordad, Dios quiere estar cerca tuyo. Dios ha venido en carne y hueso. Dios te escucha. Dios está al control. No estás solo. La pregunta que te hago en esta mañana es, ¿aceptas esa invitación de cenar con Dios? Ojalá que respondáis que sí y que podamos encontrarnos en otras ocasiones para descubrir este plan maravilloso que nos ha quedado muchísimo, por rascar, por ver, pero creo que tenemos evidencias internas, externas, para saber que lo que nos revela la Biblia y ese plan de Dios que ha venido como un rey totalmente diferente de los que conocemos, es alguien que es real y que está presente en nuestra vida y que quiere cenar contigo. Ojalá aceptes su invitación. Muchas gracias por este ratito que hemos compartido juntos y espero que se vuelva a repetir y que también nosotros tenemos juntos, ¿sí? Gracias a los que estáis también desde vuestra casa.